González, de la Universidad de San Buenaventura de Cali, más de 22 años de experiencia en el área comercial y la venta constructiva de productos para la construcción. Cuenta con una especialización en periodicidad comercial con énfasis en mercadeo y ventas de la Universidad de La Sabana. Trabajó durante algunos años. Se usa por el exterior del paramento principal que ayuda a que las tramitaciones técnicas sean mínimos. Muchas gracias. María Claudia, ¿algo que nos quieran aportar sobre este tema? Yo creo que enfatizar el tema de los puentes térmicos porque son finalmente los puntos más vulnerables en la edificación, donde realmente estamos perdiendo constantemente esa energía y digamos que la fachada lo soluciona muy bien, sobre todo con todo el aislamiento acústico térmico que queramos emplear. Entonces digamos que ese puente térmico finalmente es inevitable. El puente térmico está en los elementos losas y muros, los encontramos en las esquinas, los encontramos en cualquier elemento donde haya un cambio como tal de material y siempre se presenta como fuga de energía o también. Experimentos como estos, donde claramente la incorrecta selección de materiales y de métodos de instalación pues dan este tipo de resultados, donde claramente la envolvente pues, es afectada no solamente a nivel estético, sino a nivel funcional. ¿Sí? Si hablamos de que la edificación es un ente vivo que resguarda y debe dar confort, debe dar habitabilidad, claramente este tipo de cosas, este tipo de incorrectas selecciones de materiales nos afecta. Marcos. Ocurre cuando lo que estábamos hablando, cuando tienes un presupuesto como director de obra de X dinero, que te garantizan, que te da un dossier técnico, que tienes un dossier técnico de instalación donde te especifica que para cumplir con el cálculo de viento, para cumplir con el ensayo de fuego, que tienes que instalado de una determinada forma, con anclajes en acero inoxidable, donde se va a hacer una prueba de arrancamiento de los anclajes de la fachada para ver que la carga que tú dices que soporta tu fachada de arrancamiento cumple ese taco con ese parámetro que está dañado, y luego te encuentras con... Yo tengo visto instaladores que nada garantía lo doy yo. Personalmente, bueno, pero ¿usted tiene un informe de viento, un cálculo de viento por un ingeniero ordinario? No, pero yo te garantizo que eso no cae. Eso es muy habitual. Y mi proyecto es 50 euros más barato que la que luego pasan estas cosas, no hay dilataciones, no se instala sin dilataciones, se instala... En el caso de nuestro material, que es muy sensible a los cambios de orientación de las flechas, se le da la vuelta a las placas y luego tienes diferentes tonos en la fachada, se sellan mal contra las carpinterías. La diferencia de precio al final es por algo, ¿vale? Y hay soluciones de fachada ventilada más caras y buenas, y hay soluciones de fachada ventilada más económicas e igualmente buenas, pero a veces es lo que hablábamos, igual a veces no puedes ir a una solución de fachada ventilada, tienes que ir a un SATE. Es una solución también óptima. Para mí no es tan buena una fachada ventilada, pero es una solución óptima que resuelve un determinado problema de determinadas situaciones, ¿vale? Yo creo que esas patologías se dan por malas instalaciones, sobre todo. De perfilería y anclajes separadores para regular las imperfecciones que tiene la propia fachada, y lo que permite es una circulación de aire entre la fachada estanca y el material de revestimiento, haciendo lo que se llama el efecto chimenea. Tienes una continua circulación de aire. En verano el aire caliente que está en la cámara ocupa su sitio el aire frío por ese efecto chimenea, y en invierno normalmente se cierran las cámaras, se deberían cerrar las cámaras en zonas donde da menos el sol, y lo que actúa es como un acumulador. Entonces la energía que tú necesitas para mantener el confort térmico dentro del habitáculo se reduce aproximadamente en un 30%, dependiendo de los sistemas de calefacción y refrigeración que tengamos. Ese es básicamente el concepto de fachada ventilada. Y la fachada ventilada no es un elemento estanco, debe permitir la entrada y la salida del aire por diversas zonas de la fachada. Luego se puede instalar con diversos materiales, cerámicas, fenólicos, piedra, diferentes tipos de materiales. Entonces, el concepto. Inclusive creo que la norma europea indica que para que realmente pueda ser una cámara como tal ventilada tiene que cumplir un mínimo 20 milímetros, 2 centímetros de
compresor en la cámara, digamos, para que circule el aire, ¿no? O sea, independientemente del espacio que ocupa también el aislamiento, o sea, tiene que ser 2 centímetros mínimo de tiraje de aire. Y también con el tema, digamos, de las aperturas, la norma también habla de que deberían trabajarse aproximadamente 50 centímetros cuadrados. Detallar un poco acerca de ellos, pero rápidamente vamos a identificar 3 ítems que en mi concepto, Clau y estimados panelistas, son los más relevantes. Lo primero es que debe tener un sustrato, ¿sí? No sé si a ustedes les ha pasado, a mí me han llegado clientes donde me han pedido fachadas ventiladas que no tengan sustrato. Total. Sí, pasó. Entonces yo automáticamente les digo, vete con mallas, ahí te venden una lámina con huequitos, una malla para que circule el aire libremente sin ningún Yo problema. creo que ahí tocas un punto del sustrato, y no siendo más, creo que es parte de lo más importante, y es la identificación de qué tipo de sustrato voy a tener. No, el diseño de una fachada ventilada teniendo en cuenta un sustrato macizo, si tengo concreto, no es el mismo que tengo una mampostería, y no, evidentemente no es igual al que tengo con un sistema de construcción liviano. Y si tengo un sistema de construcción liviano, no es lo mismo tener un sustrato de cerramiento en fibrocemento que una placa de yeso. Las consideraciones son diferentes. La misma manera en que se diseña el sustrato va muy amarrada a cómo diseño yo, desde la ingeniería de la fachada ventilada, cómo diseño yo mis anclajes. Incluso cuando tenemos proyectos de rehabilitación, tuvimos digamos que la experiencia en algún proyecto donde tenía una mampostería más de 30 años, donde ya no puedo entrar a fijarme directamente a esa mampostería porque está deteriorada. Tengo que buscar soluciones completamente diferentes desde la ingeniería de la fachada ventilada. Entonces, dentro de lo primero a evaluar, evidentemente, es el sustrato, cómo trabajo ese sustrato. Totalmente de acuerdo. El segundo elemento que es fácil de distinguir es la subestructura. Sin entrar aquí en particularidad, debe existir una subestructura. ¿De cuánto aislada? En nuestro entorno, los fabricantes hablan de 1 pulgada, pero más allá de lo que digan los fabricantes es realmente el uso, la verticalidad y las luces que yo necesito vencer, más la condición del tercer elemento, que sin ser el menos importante, es el que tiene una relevancia fundamental en poder definir el tipo de acabado que voy a tener, y es el material de revestimiento, que debe tener como norma mínima tener bajo peso. ¿Sí? Obviamente no quiero entrar aquí en una discusión, leonina aquí sobre el tema de temas pesados, Ahí gana el panel composite. Claro, sí. Cada norma, o sea, oiga, pero pesados son 70 kilos o pesados son 10 la kilos. subestructura está calculada para si montas piedras, si montas cerámicas, No, piedras. reitero, no voy a entrar en esa discusión y me falta, no me quiero meter aquí en problemas con nuestros invitados, pero me refiero a bajo peso y que debe tener una consideración mínima de que ese es un material pues, que cumpla unos ciertos términos de liviano, porque al final, Magda bien lo decía, si voy a hacer una rehabilitación y si ese sustrato no tiene unas condiciones mínimas, pues debo también pensar en el momento de la selección del material de que no puedo recargar con un material muy pesado, ¿cierto? En el ejercicio profesional me ha tocado trabajar con reclamaciones de este tipo por mal uso de estas tecnologías, y en ese sentido una fachada ventilada, alejado de todas las posibilidades y las bondades que tiene desde el punto de vista bioclimático, resuelve también un tema técnico y un tema que a veces despreciamos desde el oficio de un constructor o de un diseñador. Resuelve ese tema técnico, que es cómo podemos asegurar que estos elementos se sujetan correctamente a través de una subestructura, a través de unos elementos especiales de fijación. Entonces, digamos que dentro de las patologías pareciera algo no tan importante, pero lejos de lo que significa una fisura, de lo que significa manchas, digamos, en la fachada. Yo creo que este tiene el mayor peso como responsabilidad social frente a lo que hacemos al mercado. Totalmente de acuerdo, Claudia. Estimado Marcos, teniendo en cuenta que hemos identificado que este es un ser vivo que le duele las cosas, que tiene patologías, que se enferma, Sí. ¿qué causas generan
generan esas dolencias en la edificación. Lo que hablamos es que la fachada ventilada en sí soluciona muchísimos problemas cuando estamos viendo de patologías que existen en los edificios, pero no basta instalar una fachada ventilada y eso ya está solucionado. Te dice Claudia de la caída de piedras en nuestra área. Nosotros ya nos ha tocado muchas veces restaurar fachadas que por un mal uso de los adhesivos, las piedras, por ejemplo en España, en Galicia se usa mucho la piedra pegada, se caen y pueden dañar o matar a personas que transudan. Entonces hay que hacer primero un anclaje de todas esas piedras, sanear la fachada. En el tema de las fisuras es muy importante, antes de aplicar una fachada ventilada, sanear todas esas fisuras con productos adecuados para sanear y luego aplicar la fachada ventilada en sí, que solucione ese problema. Una mala instalación de una fachada ventilada, en el pasado también genera ese moho que ves, puede generarlo una mala instalación de la fachada ventilada, porque en ocasiones la fachada ventilada en la piel exterior, especialmente en nuestro producto que es el panel composite, cuando voltea lo meten por debajo de los premarcos de las ventanas y tienes un puente térmico del exterior al interior, y en ese momento en el verano nadie lo ve, pero cuando llega el invierno te genera moho en el interior de las fachadas. Y algo de condensación también. Y condensación. La condensación tiene mucho que ver con la colocación de los premarcos, que los premarcos se colocan mal y trasladan el puente térmico de la carpintería y tienes una transmitancia del exterior al interior y generas condensaciones en las ventanas. Y otra patología muy importante que ya me ha pasado en varias ocasiones es que cuando los instaladores trabajan con taladros con percusión, no trabajan en la función taladro, están rompiendo el ladrillo, rompen las cámaras y el día de mañana tú proyectas o metes un aislamiento, tienes manchas de moho en el interior de la fachada. Entonces es muy importante, antes de instalar una fachada, sanearla y aplicarla correctamente, porque una mala aplicación de la fachada ventilada te puede generar o aumentar los problemas que ya tienes. Recordemos que hablando de las dilataciones y las juntas, de que en el caso de las fachadas ventiladas, las dilataciones se vuelven un elemento arquitectónico. Es decir, aquí los diseñadores, los proyectistas, tienen una herramienta adicional en su caja para poder jugar y hacer realmente cualquier tipo de arquitectura, cualquier tipo de modulación. Aquí afortunadamente todos los materiales, la mayoría de materiales son tremendamente flexibles a nivel estético y nos permiten librar y generar soluciones arquitectónicas y técnicas muy interesantes. En resumen, aquí la dilatación, que no hay que sellar, se vuelve también un elemento arquitectónico y de parte del lenguaje de la Pero no solo del material de revestimiento. La dilatación se debe dejar en la propia perfilería del material. Porque ya me han dado casos de que dejar perfil contra perfil. Viene el verano, el perfil dilata y si estás montando cerámica con grapa oculta, tú estás en la fachada y escuchas clac, clac, clac. Está rompiendo la cerámica, no se cae porque tiene un adhesivo de Sica por atrás con una malla que impide que se caiga. Tiene que ser de Sica. Pero ya te quedas sin el anclaje, se queda sin el anclaje mecánico. Es verdad, bueno, Sica tiene muchas cosas y tiene entre ellos tiene un marcado C para el sistema de pegado de fachadas, que es muy interesante. Pero lo que digo, la cerámica se queda sin el anclaje mecánico y tú escuchas clac, clac, se rompe como la media luna, y eso es porque el sistema de perfilería se ha quedado sin dilatación, que también debe dilatar. Todo debe dilatar en la fachada. Correcto. Claro, dicho todo lo anterior, y para resumir este capítulo, ¿cuáles son las ventajas de tener una fachada ventilada en nuestras edificaciones? Bueno, ventajas: el ahorro energético, el poder tener fachadas con una planicidad perfecta, eso es un tema estético, el poder tener reducción de ruido, de temperatura hacia el interior de los espacios. Y aquí hago una aclaración: la fachada ventilada solita no hace el milagro, es decir, es un complemento, es un compendio de que todos los elementos, también la ventanería, la adecuada escogencia del vidrio, de la cámara, todo hace parte para poder hacer esa reducción tanto térmica como acústica. Otra de las ventajas de una fachada es poder tener esa libertad proyectual, poder hacer después un acceso a la cámara para hacer un mantenimiento, poder manejar de pronto elementos de tuberías o elementos que se puedan trasladar a través de la cámara y no dañen la estética como tal del edificio, reducir los decibeles, reducir el ruido como tal que recibimos del exterior hacia el interior.
tener un mejor confort térmico hacia el espacio sin necesidad de usar la potencia de todos los elementos mecánicos, por ejemplo en la costa, que podamos decir acá tenemos espacios a 20 grados confortables y tenemos los equipos de aire acondicionado sin gastar tanta energía y puedan emplear los espacios adecuadamente. La fachada ventilada nos aporta en ese sentido. No, yo creo que está... Gracias, Claudia. ¿Qué herramientas técnicas has entregado y has utilizado? Entonces, digamos que en el caso de adhesivos estructurales, estos están inclusive ya cumpliendo todas las normas, como lo decía Marco, normas europeas. Hay unos documentos técnicos que apoyan todo, digamos que clasifican a todo el sistema, tienen los ensayos a fuego, tienen ensayos a resistencias, carga de viento, al peso propio del material, se diseñan dependiendo de cada uno de los revestimientos que se van a aplicar. Y hoy en día digamos que es un modelo bastante seguro como tal. Pues obviamente la casa matriz, al estar en Suiza, todo el paquete, digamos, de elementos con los que se fijan los revestimientos pues están avalados bajo la normativa europea. Entonces yo creo que sí es bastante importante que nosotros desde la norma, la NSR10 en Colombia, trabajemos en función de que exista como tal las calificaciones para poder poner una fachada ventilada. Cada uno, digamos, de los proveedores, bien sea del material de acabado, bien sea de la estructura, de la perfilería o de los elementos de fijación para ese producto, deberían estar cumpliendo ciertos procedimientos que hoy en día todos volteamos mejor para otro lado. En mi caso, en la experiencia que tuve desde la parte de la instalación, yo creo que los últimos años de instalación siempre la empresa contrataba a un calculista, a pesar, digamos, de ser un elemento no estructural. Había algo de ética, sobre todo responsabilidad en el medio, y corríamos todo el programa de cálculo para poder soportar que el anclaje funcionara, que la grapa fuera la correcta, que estuviéramos usando la tornillería adecuada, o en el caso del adhesivo, pues que fuera un adhesivo que cumpliera la normatividad. Entonces, a pesar de que en Colombia no existe como tal fachadas ventiladas dentro de nuestra SR10, sí, yo creo que cada vez el mismo constructor se vuelve consciente de, y en muchos proyectos empezaron a exigir pruebas de cálculo para la fachada. Recuerdo un proyecto que tuvimos en Cartagena que venía asesorado por una empresa española, y en ellos había un tema de cargas de viento. El proyecto estaba sobre todo en la vía costera, y allí el tener ese respaldo técnico, tuvimos que mandar a hacer todos los prototipos. Aquí instalamos con esta perfilería, con estos anclajes, con la malla de respaldo en el porcelanato, llevarlo a un laboratorio en España para poder que dijera sí, ustedes cumplen bajo estos parámetros. Eso no lo tenemos aquí en Colombia, pero de verdad que hay constructores que dicen no, esto entiende la problemática de poner un material allí, usted me entrega todo el respaldo técnico que asegure la estabilidad del proyecto. O a través de las compañías en las que hemos estado y en las que estamos actualmente, es trabajar dentro de la norma. Hemos venido replicando, para nadie es un secreto, hemos venido replicando la norma europea, muchas veces en temas, si me voy a temas de fuego, entonces utilizo la NFPA de Estados Unidos o igual la europea. Cuando tenemos temas de revestimientos, el uso del revestimiento estará dado si cumple con certificaciones, no certificaciones LEED. Creo que hay un trabajo muy interesante y muy fuerte desde el desarrollo de normas, desde el desarrollo de la norma de fachadas, partiendo de que pues, hoy en nuestro capítulo de fachadas, la fachada es un elemento no estructural, entonces tiene unos amarres muy fuertes. Cuando tú estás diseñando fachadas ventiladas y te dice el ingeniero estructural, no, pero pues es que yo te ayudo, pero al final, como no es estructural, pues
hay una ambigüedad dentro de esa necesidad. Yo creo que hay que empezar a trabajar fuerte entre la norma, de la normativa, dentro de las certificaciones de las materialidades, de los revestimientos, dentro de las certificaciones, y tú tocaste un punto sobre el tema de GILTI, las certificaciones de los anclajes. Hay empresas que no están aquí, evidentemente, pero tienen anclajes que son certificados para fachadas ventiladas. Tienes un GILTI, tienes un EYOT, que tienen la experiencia y evidentemente los ejercicios técnicos para garantizar que tus anclajes funcionen, y basada en la experiencia creo que es lo más importante. Alguna vez un ingeniero que trabajó conmigo me decía, si quieres regala el revestimiento, pero no toques lo más importante, que es el sustento de esa materialidad. Correcto. Ahí es donde la norma tiene que ser muy clara. No existe, replicamos. ¿Vamos en un paso? Sí, yo creo que va a ser más lento. Hoy, por lo menos después de casi 15 años, vemos ejercicios técnicos un poco más avanzados, más juiciosos. Nos falta mucho por trabajar. Yo creo que no es un elemento estructural, ¿vale? Pero la fachada en sí puede matar. Sí, total. Es ahí donde la incoherencia de la norma. Si estás trabajando con unos anclajes que no son los correctos, se te pueden caer las piezas y pueden matar. Una piedra mata a alguien, una cerámica le cae en la cabeza puede matar a alguien. Tenemos la experiencia de los incendios. Falta de normativa en el tema de incendios es muy importante. Grandes desgracias por temas de incendios en fachadas. Entonces, yo creo que para empezar a trabajar en algo se debería empezar a trabajar sobre todo en temas de incendios y sobre todo en la estabilidad estructural de las fachadas, que es básico para empezar a trabajar en temas de normativa. Evidentemente nosotros en Europa no tenemos este problema porque todo está muy claro. Cada país tiene su legislación, pero tú sabes perfectamente cómo tienes que hacer la fachada. En Estados Unidos pasa algo parecido, todo el mundo sabes que si no tienes un NFPA 285 eso no puede ir ahí. Está todo muy claro, pero también es verdad que muchas veces no trabajamos con normas, sino que trabajamos con reglamentos que los propios fabricantes establecen de cómo instalar esas fachadas, que luego más tarde llegan a convertirse en norma, ¿vale? Obviamente eso no es una fachada tradicional, se tienen fachadas más ligeras, más livianas. Por ejemplo, si yo cuelgo un muchacho aquí, tiene una fachada ventilada y pega mal, pues no se puede hacerle algún daño a esas fachadas, algunas mucho más frágiles que otras, pero yo nunca he hecho ese cálculo, pero sí quisiera saber si financieramente hablando, a veces sí es rentable tener una fachada ventilada en comparación o en contraste contra el mantenimiento, o sea, en el sentido en que como este mantenimiento es mucho diferente a una fachada tradicional o por ejemplo de chapel, esto es mampostería, no sé si alguna vez se ha hecho el cálculo o si la empresa cuando ofrece esas fachadas, esos procesos, también ofrecen esos programas o digámoslo, otros modos de hacerle mantenimiento a esas fachadas ventiladas. El cubo por subsidio. El cubo por subsidio hizo pues, en su momento cuando yo estaba, tiempo después de que yo llegué, con uno de los materiales que utilizaba, es un ejercicio de fachada ventilada, no tan juicioso por decirlo así desde la estructura, pero finalmente, y el doliente que es el jefe de mantenimiento, él decía, en la primera expectativa en términos de la especificación, el proyecto estaba diseñado para que fuera en un mortero con una pintura texturista, que tenía evidentemente un costo más o menos entre un 40% más bajo de lo que costó finalmente el proyecto. La decisión finalmente fue hacer la fachada ventilada, que tenía un costo más alto, pero eso que él tendría que haber gastado en mantenimientos que empezaban desde el año siguiente, en volver a pintar, volver a enmascarar, bueno, todo lo que tenía que hacer en un sistema de mortero y pintura, ese dinero que se ahorró con un mínimo mantenimiento de lavar una fachada con un revestimiento independiente del acabado, pudo utilizarlo en otro tipo de necesidades que tenía el cubo con subsidio. Entonces al final sí pesa mucho la inversión y cómo yo puedo retornar esa inversión en el corto plazo. Normalmente el tema de los acabados, cuando se hace la selección de acabados se busca que sea un material que tenga mantenimiento mínimo, y mínimo es lavar, es lo mínimo que uno recomienda en una fachada.
Pero si Nosotros en el pasado hemos desarrollado líneas de perfiles para panel compuesto de aluminio, lo hicimos en su momento desde que entró aquí Alcobón y Ruinobón, pero en cierta medida siempre fueron unos diseños, digamos, muy generales y que de alguna manera no respondían a esos detalles que son importantes en el diseño de una fachada cuando se va a instalar. Y también tener una línea, digamos, de perfiles para que sirva para todos los materiales tampoco debería ser, porque hay materiales más pesados unos que otros, hay otros que tienen formatos de tamaños distintos que otros. ¿Qué consideran ustedes que deberíamos hacer nosotros para tener un portafolio bien potente de perfiles de aluminio para fijar los distintos materiales? Ahí en el pasado otros fabricantes de materiales para fachadas nos pidieron en su momento diseñar sus propios perfiles y lo hicimos, a mano de en momentos particulares, diseños particulares de ellos, y para otros básicamente aquí hemos visto esperpentos toda la vida, que siempre cogen 10 tubos, los ponen ahí separados, y el material hasta lo perforan con un taladro y después no ven los desastres completos. Pero yo creo que ahí en el tema de los perfiles de aluminio para las fachadas nos falta mucho trabajo, nos falta, sí, diríamos, es un tema mucho más adecuado para que la solución sea mucho más, digamos, funcional, estética y segura, ¿no? El tema de seguridad es muy importante. Entonces, en el tema de los perfiles, que nosotros tenemos nuestros propios sistemas, yo he desarrollado sistemas para dos empresas de fachadas de sistemas de panel composite, es que son todos muy similares. son muy parecidos todos. Pero bueno, tú cuando diseñas un sistema no puedes recoger todos los puntos singulares de una obra, eso es imposible. Luego, cada obra tiene sus puntos singulares que hay que resolver y hay que calcular y hay que definir en el momento que estás haciendo un trabajo técnico de especificación de una fachada, ¿no? Pero cuando diseñas un sistema, que nosotros ya hemos diseñado varios, es básico certificar ese sistema de montaje. Un sistema no es diseñar, hacer unas matrices, extruir y tal. Tú tienes que calcular, tener en cuenta el peso propio del material, la resistencia de carga de viento a succión que va a soportar ese material. Por ejemplo, hay cosas muy increíbles. Por ejemplo, tú diseñas una Omega que es válida en España porque tiene una alma de 2,5 milímetros para meter un tornillo, y eso no vale para Francia, porque en Francia te dicen que para meter un remache tienes que tener un espesor mínimo de 3 milímetros. Entonces tienes que estar al loro de toda la normativa donde te pueden exigir, y luego eso tienes que llevar a ensayar. Hay ensayos de viento, hay ensayos de flexión de perfiles, ensayos de flexión 3 puntos, 4 puntos, para llegar a un dossier completo y tú puedas emitir un informe de cálculo de tu sistema. Nosotros tenemos un programa propio que está basado en nuestros ensayos y en la inercia de nuestros perfiles, porque a veces tener más aluminio, que el perfil pese más, no significa que tenga más inercia. Sí, claro. Eso no funciona así. Hay que trabajar en inercia en el eje X, en el eje Y, hay que hacer unos cálculos. Se trabaja inicialmente, yo por ejemplo trabajo mucho inicialmente en SolidWorks para calcular los materiales, y luego los llevamos a la realidad y hacemos ensayos reales. ¿Vale?